Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los verbos do y make en inglés. Ambos verbos significan hacer en español, pero se usan de diferentes maneras. En general, la diferencia entre do y make en inglés es que do se usa para referirse a acciones generales o no específicas, mientras que make se usa para acciones específicas que resultan en la creación o producción de algo. Vamos a ver unas reglas generales. Do se usa para referirse a actividades diarias o rutinarias. Por ejemplo, do the dishes. Lavar los trastes. En realidad se traduce literalmente a hacer los trastes, pero quiere decir lavar los trastes. O do the laundry. Lavar la ropa. Do también se usa para referirse a trabajos o tareas, como do homework, hacer la tarea, o do paperwork, hacer el papeleo. Make se usa para referirse a la creación o producción de algo. Por ejemplo, make a cake, hacer un pastel, o make a phone call, hacer una llamada. Y make también se usa para referirse a la fabricación de algo, como make a car, hacer un carro, o make a table, hacer una mesa. Hay algunas excepciones y usos específicos de cada verbo, por lo cual es importante aprenderlos individualmente a medida que se presentan y practiquen con ellos. Ahora vamos a ver unas oraciones con cada verbo para practicar. Empezamos con do. I need to do my homework. I need to do my homework. Necesito hacer mi tarea. Can you do the dishes, please? Can you do the dishes, please? ¿Puedes lavar los platos, por favor? He has to do his laundry tonight. He has to do his laundry tonight. Él tiene que lavar su ropa esta noche. She did a great job on the project. She did a great job on the project. Ella hizo un gran trabajo en el proyecto. I have to do some grocery shopping. I have to do some grocery shopping. Tengo que hacer algunas compras en el supermercado. They did the right thing by telling the truth. They did the right thing by telling the truth. Ellos hicieron lo correcto al decir la verdad. We did a lot of sightseeing on our trip. We did a lot of sightseeing on our trip. Visitamos muchos lugares turísticos durante nuestro viaje. You can do anything if you put your mind to it. You can do anything if you put your mind to it. Puedes hacer cualquier cosa si te lo propones. My boss asked me to do some research. My boss asked me to do some research. Mi jefe me pidió que hiciera una investigación. I don't know what to do next. I don't know what to do next. No sé qué hacer a continuación. Ahora vamos a ver algunas oraciones con el verbo make. I want to make a sandwich for lunch. I want to make a sandwich for lunch. Quiero hacer un sándwich para el almuerzo. She makes her own jewelry. She makes her own jewelry. Ella hace su propia joyería. They made a lot of progress on the project. They made a lot of progress on the project. Hicieron mucho progreso en el proyecto.
He makes a living as a musician. He makes a living as a musician. Se gana la vida como músico. Can you make a reservation at the restaurant? Can you make a reservation at the restaurant? ¿Puedes hacer una reservación en el restaurante? She made a cake for her friend's birthday. She made a cake for her friend's birthday. Hizo un pastel para el cumpleaños de su amiga. They made a plan for the weekend. They made a plan for the weekend. Hicieron un plan para el fin de semana. He makes his own clothes. He makes his own clothes. Él hace su propia ropa. We made a decision to go on vacation. We made a decision to go on vacation. Tomamos una decisión de ir de vacaciones. Can you make a copy of this document? Can you make a copy of this document? ¿Puedes hacer una copia de este documento? Muy bien, aquí terminamos con los ejemplos. Espero que sea un video útil y que lo pongan en práctica. Para seguir practicando inglés, les invito a ver este próximo video. Muchas gracias.